Bienvenidas amigos a Los Incas más allá de un museo. En esta oportunidad nos encontramos en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, específicamente en el Depósito G, uno de los depósitos con mayor tradición y materiales culturales que provienen de las primeras excavaciones que se realizaron en el Perú por investigadores como Max Zule o Julio César Tello. Y en esta oportunidad estamos aquí porque nos ha invitado su director, el doctor Rafael Barón Gabay. Buenos días, Rafael. Muchísimas gracias por darnos la invitación y abrirnos las puertas de este lugar tan especial como es el Depósito G. Buenos días, Julio. Encantado de recibirlos en el museo. Y bueno, efectivamente este es un lugar muy especial. Aquí se concentra el producto de las primeras excavaciones científicas que se hicieron en el país por los más reconocidos arqueólogos. Sí, y bueno, estamos aquí porque el Museo Nacional participa, ¿no?, con una colaboración importante en la próxima exhibición que está realizando el Mali, Los Incas más allá de un imperio, con colecciones bastante diversas de cerámica, metales, piedra, textiles, y de alguna manera eso muestra la gran y compleja variedad de colecciones que alberga, que custodia este museo. Teniendo esta gran variedad de objetos, ¿cómo es que el Museo Nacional asume el reto del manejo de colecciones? Buena pregunta. Las colecciones se encuentran distribuidas por su material de composición. De esta manera tenemos un depósito de lítico, de textiles, de cerámica, de material orgánico, de antropología física o restos humanos y de historia y también de metales. Además de todos estos depósitos, tenemos el depósito de origen de todo esto, que es el depósito de investigación, también llamado depósito G, que es donde nos encontramos ahora. Las piezas originalmente vinieron en sus empaques originales, como fueron entregados al museo. Se separaron las piezas, digamos, más completas y se trasladaron a los depósitos que mencioné, a cada uno de ellos, para de esta manera tener las piezas de la manera que puedan estar mejor conservadas, con las mejores condiciones para su conservación en el largo plazo. Los fragmentos y todo el resto de los materiales de cada excavación se mantienen en el depósito G en sus contenedores originales, o cuando estos no eran los adecuados se han trasladado a otros más aparentes. Y cuéntame, de este vasto conjunto de objetos de diferentes periodos, y solamente estamos hablando de culturas precolombinas, ¿no?, porque el museo también alberga y custodia objetos y obras de arte del periodo colonial, republicano y moderno, pero solamente la parte precolombina. ¿Qué porcentaje, podríamos decir, ocupa o está vinculado a lo que son objetos de época inca? Bien, los objetos inca en la colección de cerámica ascienden a alrededor de 1.600 piezas. En la colección de textiles suman unas 2.600 piezas. Si lo comparamos con el total de piezas inventariadas que tenemos en el museo, que en este momento son alrededor de 250.000, vas a ver que los porcentajes no son muy elevados. Lo que pasa es que nuestras colecciones son bastante numerosas, extensas y bueno, y muy significativas, y son más que eso incluso icónicas para la historia del Perú.
Pero bueno, esas son las cifras que tenemos. Tenemos también en todas las otras colecciones, tenemos piezas incas. Claro, y si hablamos de aquellas que hemos solicitado en préstamo temporal para la muestra de los incas más allá de un imperio, pues reducimos nuestra solicitud a cerca de 25 piezas. Estamos hablando entonces una mínima muestra de lo que corresponde a los objetos, ¿no?, de estilo inca. Pero como mencionas, algo muy importante, muchas de estas piezas son verdaderamente icónicas y que van a permitir a los públicos justamente tener una idea cercana, ¿no?, con objetos muy representativos. Y algo que es importante también mencionar es que muchas de las colecciones que alberga este museo tienen procedencia, es decir, Exacto. Conocemos el contexto de muchos de estos objetos, lo cual le da una valía, ¿no?, a su presentación en una exposición. Exacto. La gran mayoría de los bienes culturales que alberga el museo han sido excavadas de manera científica y eso hace la gran diferencia. Tienen contexto, tienen una explicación, no están aisladas en el tiempo, en el espacio. Si bien tenemos también piezas procedentes de repatriaciones o de incautaciones en general, las que son más importantes para el estudio de la historia peruana, que incluye por supuesto la arqueología, son estas piezas con contexto procedentes de las excavaciones. Dentro de los objetos que hemos solicitado al Museo Nacional para poder mostrarlos en esta muestra en el Mali, está un uncu, un finísimo uncu elaborado con tocapus. Estos tocapus que los investigadores llaman clave inca, ¿no?, que de alguna manera es uno de los más representativos dentro de la serie de tocapus que encontramos en los pocos uncus o túnicas que se encuentran en los museos. ¿Podrías hablarnos un poco más de la importancia de piezas como esta que vienen a nuestra exhibición? Bueno, sí. Una de las labores más importantes a nivel mundial que se hizo en el antiguo Perú fue la elaboración de textiles, tanto con lana de camélidos como en otros materiales como el algodón, sobre todo. Esto ha sido destacado por distintos investigadores de nuestro pasado. Entre las piezas que se seleccionaron para la exposición del Mali están estos uncus. Hay piezas inca que destacan por su altísima calidad, tanto en la tecnología de su tejido como en su calidad estética. Algo que quisiera mencionar es que muchas veces se habla de una escritura inca a partir de los tocapus y eso simplemente no es cierto. No hay ninguna evidencia que muestre una aproximación a una lengua escrita a partir de estos tocapu. Lo que sí es cierto es que los tocapu muestran algún tipo de identificación, que podría ser, por ejemplo, esos diseños a manera de damero parecen estar identificados con personas que cumplen labores militares entre los incas, o el caso de otros tipos de diseños que pareciera que se identifican con grupos étnicos o con algún tipo de clase social o de personas que cumplen una determinada función social. También dentro de los materiales que estamos solicitando al museo se encuentran unas figurillas de plata, ¿no?, y de concha spondylus, figuras femeninas, así como piezas textiles en miniatura
que en su conjunto usualmente se vinculan con estas ofrendas conocidas como Capac Ucha o Capac Cocha. ¿Podríamos contarnos un poco sobre la importancia de este tipo de figurillas y de prendas en miniatura? Sí, por supuesto. Estas figurillas, las que se utilizan para las capacocha, se encuentran en lugares generalmente de muy difícil acceso, en las cumbres de las montañas, porque tienen una significación muy particular. Se hacen estas ofrendas en situaciones especialmente críticas. El acceso a estos lugares es difícil y no se trata solamente de ofrendas de la época inca, sino que son muy anteriores y se repiten en las distintas culturas. Algunas de estas las tenemos aquí en el museo. Hay figurillas de plata con mucha frecuencia, de espóndilus, como las que se están usando en la exposición del Mali. También hay en muchos casos figurillas que tienen un vestuario textil. Y bueno, todo esto lo tenemos, como digo, no abundan, pero sí existen, ¿no? Incluso en un proyecto que se hizo recientemente del museo en Huancavelica, se encontró un sitio arqueológico de muy difícil acceso, probablemente Huarpa, y se sospecha que ahí también se podría encontrar una ofrenda de esta naturaleza, como una capacocha. Pero bueno, eso lo dirán los arqueólogos más adelante cuando se animen a excavarlo. Claro, pero qué importante lo que mencionas, porque nos hace pensar justamente en la trascendencia de muchos de estos rituales que tienen que ver con ofrendas humanas, muchas veces, y que preceden, ¿no?, al imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Me ha hecho recordar también esta tradición de ofrendas en el lago Titicaca, ¿no?, en donde los incas cuando llegan continúan con estas tradiciones y siguen enterrando o sumergiendo ofrendas en el lago. Así es. Sí. Y con respecto a la conservación de los textiles, porque, digamos, tienen una colección bastante importante de textiles, no solamente incas, sino de, digamos, de diferentes culturas. Así es. ¿Nos puedes contar y al público un poco, digamos, quiénes están detrás de este tema de la conservación? Bueno, tenemos un equipo altamente calificado que se encarga de la colección de textiles. La jefa de la colección es la arqueóloga Carmen Tais, y conservadora, y tiene un equipo de profesionales que vienen trabajando mucho tiempo y en permanente capacitación, no solamente en la conservación de nuestra colección, sino asesorando a otras colecciones de textiles peruanos, tanto del país como del extranjero. Incluso actúan como peritos en los casos en que esto es necesario. Tenemos un depósito con todas las condiciones de conservación requeridas, controles de humedad, de temperatura, bandejas especiales donde se almacenan en unos grandes muebles que fueron construidos específicamente para ese motivo. De paso, debo mencionar que esa sala y ese mobiliario fueron donados en su momento por el entonces Banco Vice y la Fundación Vice, que todavía sigue operando en nuestro país, y adjunto al depósito
tenemos un taller de conservación de textiles altamente calificado. Visto ya, digamos, en este periodo post-pandémico y de reactivación de una serie de proyectos y instituciones culturales, especialmente de los museos que están ahora reabiertos al público, ¿cuáles son los proyectos de investigación o de conservación o puesta en valor de materiales que vienes realizando con tu equipo aquí en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú? Gracias por la pregunta. Me da la posibilidad de comentar que el gran proyecto que tenemos en este momento en el museo es la renovación integral de toda la planta física y también la estructura organizacional del museo. Han pasado 200 años desde la fundación del museo por el general José de San Martín, y si bien las construcciones han sido hechas en distintos momentos, ya adolecemos de serios problemas, tanto de infraestructura como de otros aspectos que deben ser necesariamente ya refrescados. En este momento estamos renovando las estructuras y todas las condiciones de todas nuestras salas de exposición. Teníamos 15 salas, ahora vamos a tener 16, completamente renovadas, sus estructuras, como decía, los pisos, los techos, van a tener control de humedad, temperatura, vitrinas nuevas con toda la protección necesaria. Además de esta renovación integral, se va a construir un edificio nuevo con 3 sótanos y 4 plantas para los almacenes de todos nuestros bienes culturales, archivo, biblioteca y otras instalaciones del museo. En realidad vamos a tener un nuevo museo, mucho más funcional que el que tenemos ahora, mucho más seguro, tanto para los visitantes como para los propios trabajadores del museo y el patrimonio, con una mirada ya de largo plazo. En esas estamos, vamos avanzando y bueno, espero que en pocos años podamos inaugurar el nuevo Museo Nacional. Estamos entonces atravesando un momento verdaderamente histórico para esta institución, ¿no? Es casi una refundación del mismo, pensado no solamente en las colecciones, sino también en el público, en la comunidad, ¿no? que se sirve también de la cultura, aprendiendo, llegando al museo para aprender. Y esto demanda, por supuesto, el poder poner en valor y conservar una colección tan vasta como la que tienen en este museo. Diría que quizás si regresamos en algunos años, ya no tendríamos que entrevistar de aquí, sino en otro lugar, ¿no? Estamos con vistas de un espacio que próximamente va a cambiar. Sí, exactamente. Va a cambiar este espacio, va a cambiar mucho todo el museo. Lo que no va a cambiar van a ser sus colecciones. Todas las colecciones actuales del museo van a permanecer en este museo, son parte del museo y creo que vale la pena mencionar también que hasta antes de su cierre, este era de lejos el museo más visitado del país, con más de 200.000 personas al año que nos visitaban, entre escolares, adultos, públicos como personas de tercera edad, personas con discapacidad, visitantes extranjeros, vecinos de Pueblo Libre, que son nuestros principales aliados para
cualquier proyecto que tenga el museo. Y bueno, tenemos esta gran ilusión, ¿no?, de contar en un tiempo prudencial de un museo completamente renovado para atender la altísima demanda que hay para este tipo de servicios en el país. Claro, esperamos que así sea y será. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, muchas gracias. Estuvimos con Rafael Barón Gabay, director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Recuerden, del 21 de junio al 26 de noviembre los esperamos en el Museo de Arte de Lima con la exposición Los Incas, más allá de un imperio. Gracias.